Mm. Perfecto. Ahí estamos. Listo. Muy bien, Miguel. Pues estamos listos para empezar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos a nuestro lunes de Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar este tema. Es las opciones quirúrgicas de Alcapa. Mi gran amigo, el doctor Miguel Ángel Medina Andrade, cirujano cardiovascular de Guadalajara. La verdad es que todos lo conocen ya. Miguel, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Y pues adelante, amigo, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Charlie. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Vamos a hablar de un tema probablemente no muy común, sin embargo muy interesante. Por ahí vamos a discutir un par de artículos y posteriormente me gustaría platicarles de un caso que recientemente en el Hospital Civil operamos en conjunto con todos mis compañeros del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular. Están por ahí también conectándose algunos de ellos. Bienvenidos, ojalá que sea de su agrado esta charla. Y bueno, pues hablar de Alcapa es propiamente pues una malformación congénita que se conoce también como el síndrome de Blount-White-Garland. Es un síndrome raro, es una enfermedad pues que no es muy común dentro de las cardiopatías congénitas, sin embargo pues genera gran interés, ha sido motivo de muchas discusiones en muchos foros, de una cantidad de maniobras y de técnicas quirúrgicas que se han ideado, sin embargo pues bueno, cada vez creo que estamos comprometidos a ir mejorando esta cuestión. El síndrome de Blount-White-Garland o Alcapa, como lo vamos a referir en lo futuro, tiene una incidencia de 1 por cada 300,000 recién nacidos. Vamos a hablar ahorita un poco de generalidades. Consiste en el nacimiento anómalo de la coronaria izquierda a través del tronco pulmonar como foco inicial de origen. Obviamente esto genera una gran repercusión a nivel miocárdico y sistémico, ya que el miocardio pues está perfundido, la parte izquierda, digamos que es como la parte más comúnmente asociada a esta enfermedad de la coronaria izquierda, persiste con sangre desaturada a baja presión. Conforme esta presión pulmonar, que inicialmente es alta en los recién nacidos, sin olvidar la fisiopatología de los cortocircuitos neonatales, pues va generando de manera gradual isquemia miocárdica por un robo coronario y se considera que es una cardiopatía congénita con cortocircuito izquierda-derecha. En cuanto a la historia, un poquito de historia, en 1953, Willis Potts fue el primero en realizar un tratamiento quirúrgico a través de la realización de una fístula sistémico-pulmonar. En el 67, Saviston relata y refiere como reporte un caso con una ligadura de origen de la coronaria anómala. En 1995, Turley genera una nueva técnica con alargamiento de pericardio y anastomosis, además de otras opciones como la anastomosis con transferencia directa de la arteria coronaria hacia la aorta, o bien un procedimiento conocido como Takeuchi, que lo vamos a ver y que es motivo de una parte de esta charla. Eh, Básicamente, para quienes a lo mejor no están muy relacionados con este tipo de problemas, existen varias opciones de manejo, no todas vigentes, no todas recomendadas y con algunas particularidades, ¿verdad? La primera, que es la ligadura del origen de la coronaria anómala. Sin embargo, esto cuando se hacía simplemente con esa técnica, pues tenía una alta mortalidad. Actualmente no está recomendado como una medida única. eh, a, a algunos adultos cuando llegan a esta etapa de corrección y se diagnostica, generalmente lo que se sugiere es que cuando se hace esta técnica quirúrgica debe de ir seguida de una revascularización en este vaso, cuando las condiciones del vaso evidentemente pues están en esa postura de ser revascularizados, ¿verdad?
La segunda técnica es el reimplante aórtico, que es el que se considera a nivel mundial de elección con buenos resultados. Sin embargo, en algunas ocasiones no es posible debido a la distancia que ocupa la inserción de la coronaria en la pulmonar. A veces no es posible realizar directamente un reimplante aórtico con transferencia a la coronaria hacia la aorta debido a estas distancias que generan un problema técnico y el riesgo de algún acodamiento o de alguna estenosis o incluso trombosis transoperatoria. Por lo cual, la tercera técnica, que es el procedimiento de Takeuchi, también es ampliamente utilizada y es de alguna manera como la segunda técnica después del reimplante aórtico cuando este no es posible hacerlo y consiste en una anastomosis aortopulmonar con parche pericardio autólogo a través de una ventana aortopulmonar donde se redirige ese flujo a través del parche en forma de domo hacia el sitio de la aorta. También se ha documentado en algunos casos la realización de bypass coronario de la arteria mamaria izquierda hacia la coronaria izquierda. Esto es un poco hablando de la primera técnica que les mencionaba. Y también en algunos casos una anastomosis subclavia coronaria izquierda. Prácticamente los procedimientos 2 y 3 son los que están en boga de manera inicial en esta toma de decisiones y sobre todo cuando hablamos de un paciente en edad pediátrica. Casi todas las manifestaciones son en la edad pediátrica. Hay, digamos, dos formas de presentación. En la primera presentación, aquí lo ven en el esquema que les muestro en el lado derecho de su pantalla. La manifestación más grave es cuando en la edad pediátrica un paciente tiene alteraciones del flujo y alteraciones de la dinámica miocárdica por hipoxia asociada a esta anomalía. Y algunos pacientes, cuando logran reaccionar con formación de neovasos y hacer algún tipo de circulaciones colaterales, pues pueden llegar a mayor edad. Sin embargo, no es una constante. Casi siempre los pacientes se manifiestan con datos en las primeras etapas de la vida. Casi siempre en el primer año es cuando empiezan a dar las primeras manifestaciones. Y bueno, estos pacientes se generan piel pálida, irritabilidad, mala alimentación, es decir, al momento de alimentarse los pacientes pueden tener una pobre succión, como está definido en la clínica de muchas cardiopatías congénitas, o bien en algunas ocasiones se asocia con dolor tipo cólico. No está bien referido ni especificado esto, sin embargo, es una manifestación donde se asocia con un llanto muy intenso, parecido como a un evento cólico, seguramente por dolor asociado. También hay datos de isquemia, de falla cardíaca. Se reportan datos de cardiomegalia en los estudios con dilatación del ventrículo izquierdo, disfunciones diastólicas o sistólicas, principalmente a nivel miocárdico y también algún grado de insuficiencia mitral. En pacientes de mayor edad, arriba de un año, casi siempre ya tienen alguna formación de colaterales. No es en todos los casos, sin embargo, en muchas ocasiones esas colaterales está descrito que pueden ser el origen de algún proceso cicatrizal tipo fibroelastosis endomiocárdica y con un riesgo muy alto en aquellos pacientes que no desarrollan colaterales de infarto agudo del miocardio, que es de las pocas etiologías asociadas en la edad pediátrica con un infarto agudo al miocardio. El infarto, lo que generalmente da alguna alteración de la válvula o de la función de la válvula mitral es la isquemia o datos de infarto temprano a nivel del músculo papilar anterior de la válvula mitral. En algunas ocasiones esta patología se asocia con algunas otras cardiopatías congénitas como PCA, tetralogía de Fallot, CIB, coartación aórtica y el caso que les voy a comentar, una malformación distinta que fue una subclavia anómala, sin embargo era asintomática. Como diagnóstico, esta cardiopatía, esta anomalía cardíaca, se considera que es una indicación de cirugía urgente por la sintomatología que ya conocemos y por las potenciales complicaciones para la perfusión miocárdica. Les decía hace un ratito que el tratamiento de elección es el reimplante aórtico. En la edad pediátrica, en los primeros meses de vida, el 90% se asocian a sintomatología y muchos de ellos fallecen en el primer año de vida. El objetivo del tratamiento quirúrgico es establecer dos sistemas coronarios principales
donde la perfusión sistémica esté asegurada. El primer artículo que les comento es es un paciente, perdón, un estudio realizado multicéntrico en Turquía y en Estados Unidos. Los autores, es un estudio tipo retrospectivo realizado del 2014 al 2019, en el cual el objetivo principal pues fue hacer una medición de la función ventricular izquierda con ecocardiografía modo M en forma preoperatoria y posoperatoria con un seguimiento a un año posoperatorio para ver el grado de disfunción del ventrículo izquierdo y cómo era la recuperación de esa alteración miocárdica. Y definieron ellos en su protocolo como disfunción ventricular izquierda, una fracción de eyección medida por ecocardiografía menor del 50%, donde adicionalmente hacían una evaluación de la válvula mitral para medir el grado de insuficiencia de acuerdo a las clasificaciones de insuficiencia internacionales, de insuficiencia mitral internacionales. Y la estadística fue llevada a cabo a través del método del sistema SPSS 26.0, donde asignaron el estudio de acuerdo a 95% de intervalo de confianza y observaron en aquellos pacientes con una P menor de 0.05 que fuera significativa. Esta es una gráfica del artículo que les envié. Eh, Aquí, bueno, pues están haciendo algunas observaciones sobre los datos demográficos de los pacientes y algunos hallazgos pre y posoperatorios. Observan y refieren en su artículo que la edad promedio fue de 25 meses de los pacientes. Es una serie de 7 casos donde el rango de edad fue de 3 meses hasta los 15 años de edad. El 71.4% fueron menores de un año, son 5 pacientes. Los otros dos se salen de ese rango de edad. Y el seguimiento que hicieron fue de 23.5 más menos 13.7 meses con un rango de 0 a 50 meses. De los pacientes que se operaron, en 5 casos se hizo reimplante del botón coronario hacia la aorta y en 2 pacientes se realizó procedimiento de Takeuchi. Las indicaciones de primera intención en este estudio, los autores refieren que su primera opción de tratamiento fue reimplante aórtico y en aquellos pacientes en los cuales consideraban que la distancia para hacer el reimplante del botón coronario hacia la aorta era muy largo, pues decidieron hacer un procedimiento de Takeuchi. Fue en 2 casos. La media preoperatoria de la fracción de eyección en estos pacientes fue desde un 32.1 más menos un 4.9%. La fracción de eyección posoperatoria en la etapa temprana aumentó a 50 más menos 11.5%. Fue una evolución bastante importante en cuanto a la mejoría de la fracción de eyección. Y el seguimiento a un año todavía aumentó un poco más, fue a 62.5 más menos 2.7%. Por ahí en el cuadro color verde pueden ver estas cifras, la estimación que se hizo. Tuvieron un paciente el cual desgraciadamente no sobrevivió, lo tuvieron que pasar a ECMO, es el paciente 4, un femenino de 5 meses, el cual pues no fue exitoso el procedimiento, lo conectaron a ECMO, pero desgraciadamente falleció. Ahorita les voy a hablar sobre esa cuestión en específico. Hablando en relación de la fracción de eyección que se midió tanto pre y posoperatoria y el seguimiento a un año, además del grado de insuficiencia mitral, pues tuvieron un resultado significativo en cuanto a la estadística con una P de 0.015 en el caso de la fracción de eyección y en el caso de la insuficiencia mitral, un 0.039. La insuficiencia mitral se registró en 2 pacientes, los cuales tuvieron una insuficiencia grado 3 y a estos pacientes concomitantemente se les hizo cirugía correctiva con anuloplastía de la válvula mitral. La mortalidad fue registrada en un caso que representa un 14.13% para esta serie. Las condiciones asociadas a este paciente que les mencionaba que falleció fue que la fracción de eyección preoperatoria era muy baja, menor del 25%, predisponiendo a un aumento de la mortalidad asociado a una disfunción ventricular izquierda
severa que, bueno, pues al momento de la cirugía definitivamente que tuvo una repercusión muy importante en la evolución de la paciente. Estos pacientes, bueno, perdón, estos autores comentan que la formación de un sistema coronario dual en cuanto a la técnica quirúrgica, independientemente de la técnica que se utilice, es el gold estándar. Como tal, es una serie muy pequeña y ellos no pueden dar una opinión sobre cuál es la mejor técnica. Su preferencia en cuanto a elección fue reimplante de botón coronario y como definición de la técnica que hicieron con la técnica, el procedimiento de Takeuchi, es crear una ventana ortopulmonar como primer tiempo y en un segundo tiempo a nivel de la emergencia del botón coronario en el tronco de la arteria pulmonar, crear un parche endomo con dirección a esa ventana ortopulmonar con pericardio autólogo y hacer una reconstrucción con pericardio del tronco arterial para evitar problemas de estenosis o de alteración del flujo a nivel pulmonar. No reportan complicaciones quirúrgicas, no reportan reoperaciones. Comentan que es muy importante recuperar la función ventricular izquierda a través de restauración de la vascularidad coronaria normal. La disfunción ventricular izquierda mejoró en menores de un año, importantemente, y en aquellos pacientes con insuficiencia leve a moderada también se observó una mejoría, que fue la gráfica que les mostré con las P significativas. El segundo artículo es un artículo realizado en Shanghái, China. Eh, Es un estudio de tipo retrospectivo que fue llevado a cabo del 2005 al 2022, en donde revisan los resultados de este centro hospitalario en la cirugía de Alcapa. Hicieron un seguimiento cardiográfico también de la función cardíaca. Eh, el diagnóstico fue realizado a través de eco transtorácico más una tomografía para corroborar diagnósticos. Mencionan una cuestión muy importante para ellos, aparentemente, pues por escasez en cuanto a los medios de abordaje en otros hospitales que no cuentan con esta tecnología, los pacientes hasta en un 50% fueron subdiagnosticados. Esto es algo que les preocupó mucho y decidieron hacer una mención sobre esta condición, porque pues sí, definitivamente es un porcentaje bastante elevado de subdiagnóstico de la ALCAPA. Eh, el estudio consta de una población de 139 pacientes que se les hizo corrección de la ALCAPA a través de esternotomía media con la técnica de circulación extracorpórea aortovicava, pinzado aórtico, una técnica, digamos, de circulación extracorpórea convencional, lo sometieron a hipotermia moderada. Al momento de hacer la inspección de ya canulados y en bomba, con el pinzado aórtico, al momento de hacer la inspección de los vasos, hacían una transección pulmonar para identificar el óseo coronario. A los pacientes se les sometió a reimplante en 125 casos, un 92%, y en aquellos pacientes también con la misma indicación que el artículo anterior, con un trayecto largo que consideraron para un reimplante. No mencionan distancias ni morfología, pero prácticamente aquellos pacientes que se manejaban en la posición contralateral del tronco arterioso en relación a la aorta, a esos pacientes eran a los que sometían al procedimiento de Takeuchi, que fue 11 pacientes. Aquí vemos un esquema, una pequeña figura explicando un poco cómo se realiza el procedimiento de Takeuchi, que es la ventana aortopulmonar, donde se identifica el trayecto de la emergencia del nacimiento del seno coronario izquierdo anómalo. Entonces, bueno, este técnica consiste en hacerles, como les mencionaba anteriormente, un parche endomo para redirigir el flujo aórtico hacia esa coronaria a través de una ventana aortopulmonar, donde se va a desembocar hacia el parche endomo. Esta tabla trae un montón de datos, es muy interesante. Voy a tratar de resumirla lo más que se pueda. Les decía que de 136 pacientes, el 84%, perdón, el 84% eran pacientes menores de 12 años.
La media de edad en la cirugía fue de 0.83 años. Sexo femenino, un gran porcentaje, el 64% de ellos eran de sexo femenino. Eh, la afección que tenían en la fracción de eyección ventricular izquierda se detectó en 48%, además de 38% de estos pacientes con datos de insuficiencia mitral moderada, que dio 52 pacientes, y severa en 32 casos para un 23%. En general, estos pacientes pues tenían una importante afección valvular. También se hizo un protocolo de corrección definitiva para el procedimiento de Alcapa, y en 49.3% les mencionaba que no hubo diagnóstico hasta el momento de haber llegado a este centro hospitalario, donde se hizo el abordaje complementario. Prácticamente hacían una búsqueda intencionada. Al parecer, pues en estos lugares es mucho más alta la presentación de Alcapa, y por lo que veo, bueno, pues a lo mejor no es tan sospechada, pero sí es frecuente. La mortalidad posoperatoria en 7 casos para un 5.1%. De estos pacientes se reportaron datos de bajo gasto cardíaco en 5 casos. Eh, de estos, la fibrilación ventricular fue no reversible en 2 de ellos. No se encontraron de los pacientes que fallecieron datos de factores de riesgo independientes asociados en el método estadístico que ellos utilizaron. Y bueno, pues fueron pacientes que no se asoció con la técnica quirúrgica. La mortalidad fueron por otras causas, sí cardiológicas, pero no quirúrgicas. eh, 10 pacientes fueron sometidos a circulación extracorpórea. De los pacientes que se sometieron a circulación extracorpórea, 4 de los 10 fallecieron por disfunción miocárdica refractaria. La mortalidad global de toda la serie fue de 6.6%. La mortalidad que les digo al inicio fue la postoperatoria, digamos, en el tiempo de mortalidad inmediata en el primer mes de posoperados, y la mortalidad global a un año fue de 6.6%. Esta es una gráfica de seguimiento a 10 años donde se hizo un análisis estadístico con Kaplan-Meier. Eh, no se reportaron datos de restenosis coronaria en los pacientes. Solamente 4 pacientes fueron reintervenidos por datos de insuficiencia mitral severa. A los pacientes que se sometieron a esta técnica quirúrgica se les hizo en 3 casos cirugía valvular mitral, y a uno de ellos se le sometió a bypass coronario y cirugía valvular mitral. En los 3 casos de cirugía valvular mitral fue plastía, y en el caso del paciente del bypass coronario fue una prótesis mitral por una insuficiencia valvular severa. De los pacientes que se siguieron hasta, digo, por un mayor tiempo, hubo 2 desfunciones, ignora la causa. Aparentemente los pacientes se estaban haciendo seguimiento vía telefónica. Entonces, bueno, cuando fallecen estos pacientes, en realidad no se identificó la causa, pero pues fue por cuestión de distancias al momento de acudir a sus centros hospitalarios. En este estudio concluyen pues que efectivamente la Alcapa es una causa importante de isquemia e infarto miocárdico, de disfunción ventricular izquierda, y es una causa de las más reconocidas de insuficiencia mitral en la infancia. Pacientes con un FEBI menor de 40% y una edad mayor de 127 días se identificó en el análisis de regresión multivariada con datos de factores de riesgo para mortalidad temprana. El reimplante de la coronaria es el tratamiento de elección. En gran porcentaje se normaliza la función ventricular izquierda después de la corrección en el seguimiento cardiográfico, y la evolución es más compleja en cuanto al tiempo de recuperación tanto de función cardíaca como de función mitral en aquellos pacientes mayores de un año que además manifiestan datos de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja.
Les voy a comentar ahora, digo, esta es una foto de el grupo quirúrgico al cual pertenezco ahí en el Hospital Civil. Somos 5 cirujanos y ahí pareciera que es un fotomontaje, pero no, es el doctor Ítalo Massini, que es nuestro adscrito de la tarde, nada más que no llegó a la foto, pero ahí, ahí está figurando. Les comento el caso brevemente para no entretenernos y si gustan al final, pues estamos abiertos para cualquier comentario. Es el caso de Alondra, una paciente de sexo femenino de 10 años de edad, la cual es originaria de Tonalá, Jalisco. Esta paciente en la etapa de lactante se ausculta un soplo cardíaco. La familia, pues aparentemente por falta de disponibilidad de recursos económicos, pues pierden el seguimiento, le estuvieron llevando, por ahí se hizo algún intento por hacer un abordaje, de repente desaparecieron. En el 2018 definitivamente se pierde el seguimiento de la paciente y acude en diciembre del año pasado para completar protocolo de abordaje de ese soplo. En ese momento era un soplo sin un diagnóstico específico. Se hizo un ecocardiograma por parte del grupo de cardiólogos pediatras de nuestro hospital y encontraron una anomalía importante. Ahorita les voy a mostrar un eco, unas imágenes, donde sospechan y prácticamente ahí se corroboró el diagnóstico de una coronaria izquierda anómala. Reportan en el ecocardiograma dilatación de cavidades izquierdas, prolapso mitral más insuficiencia moderada, con una FEBI conservada en 72% y un patrón coronario anómalo, además de una subclavia derecha retroesofágica, la cual era asintomática totalmente, en ningún momento mostró ningún síntoma. Sin embargo, bueno, pues el soplo era muy persistente. Ahí tienen una imagen ecocardiográfica de la emergencia de la arteria coronaria izquierda a través del tronco de la arteria pulmonar. Es otra imagen donde observamos esta misma alteración y bueno, en su lado derecho, se los voy a poner un poquito más, pues dura poco el video. Ahí se ve un eco en modo M, modo Doppler, para que vean en tiempo real el flujo a través del tronco de la arteria pulmonar en la coronaria izquierda anómala. Le solicitamos, bueno, el grupo de cardiología le solicitó como complemento diagnóstico una angioresonancia. En la primera imagen, no sé si se vea el cursor, hay una flecha blanca en la imagen, digamos, superior del centro. Hay una flecha blanca señalando el trayecto de la coronaria izquierda de la DA. En la imagen superior derecha observamos los vasos, los grandes vasos, la aorta, en digamos, en el lado izquierdo de su pantalla y el corte del tronco de la arteria pulmonar, donde se observa un trayecto pues muy claro emergiendo de ese tronco y ese es el tronco de la arteria coronaria izquierda. En algunas otras imágenes observamos en la inferior del centro eh, el trayecto de la descendente anterior, en su trayecto final, digamos, y la imagen a color inferior a la derecha, observamos una serie de imágenes donde se evidencia la emergencia de una subclavia anómala retroesofágica. Bueno, esa coronaria anómala, se los comento nada más como un hallazgo. Realmente la paciente no se manifestó con ninguna sintomatología en ningún momento. Decidimos no hacer ningún tratamiento a ese respecto y pues prácticamente nos concentramos en la resolución del problema más importante y más emergente, que era pues la corrección de la malformación coronaria. Eh, Se decidió por parte del grupo hacer una cirugía con un procedimiento de Takeuchi. Aquí vemos alguna, ay, perdón, ¿qué hice?
Aquí vemos un video. Se está realizando la ventana aortopulmonar. Se hizo una inspección a través de la aorta. Se hizo también una incisión a través del tronco de la arteria pulmonar y se localizó el sitio más adecuado para hacer esa anastomosis. Se creó una ventana aortopulmonar. En la imagen de la derecha van a observar en letras verdes mayúsculas el tronco de la arteria pulmonar seccionado, la aorta en letras azules y una imagen muy bonita que pudimos obtener de nuestros pasantes que nos hicieron favor de tomar esas fotografías, donde se observa la manufactura de esa ventana aortopulmonar. Posteriormente, hicimos la identificación de la emergencia de la coronaria izquierda y ahí se está realizando la elaboración de la confección del parche en domo para completar el trayecto del origen de la coronaria en la pulmonar. Con ese parche hicimos el procedimiento de Takeuchi, que es el parche en domo hacia la ventana ortopulmonar previamente realizada. Y en la imagen de la derecha, aquí arriba les puse un pequeño esquema, y en la imagen de la derecha vemos en letras verdes también mayúsculas, ya la confección sobre el tronco de la arteria pulmonar del parche en domo hacia la aorta en letras azules, ahí donde está el aspirador en color azul, ahí estamos entrando hacia la arteria aorta. Y bueno, pues brevemente la evolución de la paciente a 3 meses acaba de ir con nosotros, hasta regalos nos dio. Ella es la nena, pues creo que sobra decir que fue una muy buena evolución, ¿verdad? Bien, no sé si esté por allí el doctor David Ramírez, el doctor Jaime López, algunos de mis compañeros que quieran agregar algo a este caso. Si no hay nadie más, pues bueno, muchas gracias por su atención y estamos listos para las preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Digo, primero que nada, felicidades por la plática. Más felicidades por el caso. También las imágenes son espectaculares. La verdad es que, como bien lo decías al principio, es una patología rara que no vemos frecuentemente, que probablemente tengamos casos por ahí anecdóticos. Bueno, pues primero felicitar a todo el grupo por el resultado y por toda el abordaje. Duda, Miguel, precisamente en el caso de estos pacientes. Y a fin de cuentas nosotros, sin tener tanta experiencia en estos pacientes como coronarios del adulto, la necesidad ¿cuál es el manejo de la rehabilitación cardíaca en el posoperatorio de estos pacientes? Digo, a lo mejor ella no tenía tanta sintomatología, pero es que pacientes que tienen como una falla asociada. ¿Hay algo descrito acerca de la necesidad o de la implementación de la rehabilitación cardíaca en estos casos? Sí, de hecho, es muy importante en el posoperatorio. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos a lo mejor como tal una rehabilitación en pediátricos. Nos gustaría mucho. Se hacen cargo por el servicio de rehabilitación del hospital. Es importante. La niña, digo, realmente fue sorprendente su evolución. Fue una paciente que en muy corto tiempo estuvo extubada, estuvo fuera de terapia intensiva. No tuvimos afortunadamente ningún tipo de alteración en cuanto a la evolución. A veces se nos atropella la cuestión hemodinámica. Tú sabes que a veces de repente es todo un show, la extubación, un fenómeno infeccioso agregado. Sin embargo, con esta niña, la verdad es que tuvimos una muy buena evolución. Actualmente, a 3 meses del posoperatorio, la nena, pues tú la ves, es impresionante su evolución. Sí la han estado siguiendo, el eco, la función ventricular, la fracción de eyección aumentó espectacularmente. Ahorita estamos con controles arriba de 65% de fracción de eyección. La insuficiencia mitral moderada, pues prácticamente ya es poco significativa
y va mejorando, no trae datos de isquemia en los electrocardiogramas. En cuanto a rehabilitación cardíaca, pues la verdad es que se ha estado haciendo por externo. Entonces, bueno, pues la niña la acabamos de ver hace un par de días. Estuvo con el doctor David Ramírez. Y la verdad es que, digo, tú la ves a la nena y afortunadamente con una evolución impresionante. Pero sí, sin duda es bien importante la rehabilitación cardíaca. Yo creo que en los pacientes mayores de 12 años, seguramente la cantidad de colaterales formadas pues a todo un tema, la disfunción miocárdica, la fibroelastosis, todos los cambios por isquemia a nivel papilar, a nivel muscular y seguramente en cuanto al comportamiento electromecánico del corazón, pues evidentemente serán todavía mucho más complicadas, ¿no? En el segundo artículo, pues mencionan que incluso en una edad de arriba de 127 días, cuesta mucho trabajo la readaptación a nivel miocárdico. Sí, en algún momento la verdad es que cuando tuvimos una plática justo de rehabilitación, como bien lo dices, no existe todavía un programa como tal en pediátricos, pero creo que ha tenido ya pues buenos resultados en adultos y seguramente pronto en el paciente pediátrico lo vamos a ir viendo, ¿no? No, pues felicidades, Miguel. Gran caso, gran tema y, pues ojalá que todos tengamos la oportunidad de tener más casos para poder platicar y tener una buena serie de esto. No sé si tengo más preguntas, más dudas, comentarios para el doctor Miguel Medina y su equipo. Miguel Salas. Doctor, muchas gracias por la plática. Tuve algunas dificultades con la conexión. Depende de algo que algunos pacientes hagan circulación colateral y otra no. Mm, Como tal no está descrito, yo pienso que esto es una cuestión más de adaptabilidad en la neovascularización coronaria. Eh, Quiero pensar que a mayor edad, digo, no me ha tocado ver muchos casos, no me ha tocado ver casos de adultos. Quiero pensar que a lo mejor esto va en función de la edad del paciente, ¿no? Naturalmente, el principal problema es en pacientes muy pequeños, en edad pediátrica, que definitivamente yo creo que es la gran presentación. Seguramente yo creo que no estamos muy lejos nosotros a lo mejor de tener un error diagnóstico y probablemente esos pacientes, pues cuando llegan ya con mucha afección a nivel valvular o a nivel de perfusión miocárdica, pues sean pacientes que a lo mejor en adultos se puedan manejar con revascularización miocárdica y sustitución valvular. Definitivamente yo creo que la revascularización o la neoformación de vasos a nivel miocárdico creo que tiene mucho que ver con la tolerancia de ese miocardio a esos cambios, ¿no? Sí, de acuerdo, Miguel. Muy bien. Más preguntas para el doctor. Sí, levantó la mano. Hola, buenas noches. Hola, doctor, qué Eh, gusto. Bien, Miguel, pues felicitarte, pues formamos parte del grupo y pues, realmente es un caso que también hay que reconocer algo, ¿no? Que el trabajo del grupo de cardiología pediatría que obtuvo imágenes concluyentes y reales de lo que estamos hablando, que no es fácil, supieron hacerlo desde el ecocardiograma hasta llevarlo a la resonancia, donde no queda menor duda del diagnóstico. Y con referencia a la última pregunta que se hizo sobre la circulación, o sea, sobre cómo, por qué unos sí hacen y no, otros no, pues es una buena disyuntiva, ¿no? Porque ¿por qué no hacen tanta isquemia? Por la circulación colateral, pero esto también depende de lo que ya conocemos como la dominancia coronaria. Y sabemos que más del 80% de la población, su dominancia es derecha, en donde va a tener una descendente posterior muy larga y que de eso depende que alcance a dar ramas suficientes para poder perfundir el lado izquierdo, que en este caso está afectado por una circulación anómala. Eh, Quiero imaginar, porque no tenemos la suficiente experiencia, que en esa cantidad de niños que fallecen temprano es porque no tienen circulación colateral y principalmente va a estar relacionado nuevamente con el tipo de dominancia coronaria con el cual se nace. Pero de ese es el factor que en el 80% de la población, que ya es un factor que sabemos que va a tener dominancia derecha
y que la descendente posterior nace del lado derecho, es una medida de protección propia del corazón que ayuda a formar las ramas colaterales y a que se proteja de la isquemia. Aunque, y como se ve a largo plazo, aunque tengan esas ramas colaterales, no son suficientes para mantener una buena perfusión de los papilares mitrales y que por eso a cierto plazo la disfunción de la válvula mitral es lo que lleva a la disfunción ventricular y finalmente a una falla, porque hablamos más de eso, de que la mortalidad se va incrementando por la falla mitral más que por infarto agudo al miocardio. Y esto, bueno, tiene relación pues con el tipo de neovascularización que hacen basados en la dominancia coronaria. De acuerdísimo, doctor, muchas gracias. La verdad es que, pues sí, la verdad, el grupo de cardiología creo que hizo un trabajo impecable en el abordaje, se manifestaron siempre muy interesados. Nosotros, la verdad es que también creo que como grupo y por el interés del caso, pues creo que con mucho entusiasmo fue manejado. El doctor David Ramírez, pues la verdad es que realizó una técnica quirúrgica muy buena y bueno, pues el resultado la verdad es que es indiscutiblemente bueno, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que hemos platicado mucho al respecto, ¿no? Al final, pues, el trabajo en equipo hoy es lo que nos va a dar el éxito y sobre todo el beneficio para todos los niños. Y echar mano de la tecnología, ¿no? La verdad es que estas imágenes de angiotomografía, lo que hemos venido platicando en las últimas sesiones de imágenes en tercera dimensión, etcétera, la verdad es que hoy ayuda muchísimo al respecto. Y aprovechando por ahí que vi al doctor Zárate, ¿cuál sería el papel del cateterismo o si es necesario o no, o qué funcionalidad tendría en estos casos? Beto, andas por ahí. ¿Qué onda, Charlie? Sí, no, la verdad es que desde que vi el tema y todo me interesó porque son casos poco frecuentes y la verdad es que no me ha tocado cateterizar ninguna alcapa, pero sí es un tema ahí, una combinación donde el flujo, pues, izquierdo está generado por mala perfusión y una perfusión con un contenido de oxígeno menor. Entonces, el tema en la cuestión del CATE, pues hay muy pocas, digamos, opciones terapéuticas o prácticamente no hay mucho que hacer por hemodinamia. Como dices, antes de tener estos recursos de imagen como la angiotac, reconstrucciones o angioreso, pues sí, el estudio confirmatorio, pues se tenía que hacer por el CATE, pero actualmente yo creo que con las imágenes de la resonancia, la tomografía, pues se puede confirmar el diagnóstico y como bien dice, ¿no? El grupo de cardio muy bien ahí al sospecharlo con el eco y finalmente sí el tener la edad de diagnóstico a mí me llama también mucho la atención porque digo, de los casos que he escuchado y todo, son casos que se presentan generalmente en las primeras etapas de la vida, ¿no? Lo que nos toca ver, las alcapas ahí que tienen mucho compromiso perfusorio izquierdo. Entonces, sí, un caso muy interesante sin duda y felicitar a todo el grupo por el buen resultado quirúrgico. Gracias, Por, Beto. por- por ahí está el doctor Bolio, con la mano levantada. Doctor, bienvenido. Hola, muchas felicidades por el caso. Saludos a todos. Saludos, Gracias. Jaime López Taylor, un abrazo. No, digo, felicidades por el caso. En general, yo estoy de acuerdo que la mejor técnica o lo que uno debe de tratar de hacer es reimplantar la coronaria anómala directo en la aorta como si fuera pues un implante coronario convencional, como en un Yatene o como en un Vental o una sustitución de raíz aórtica. Aquí en el Takeuchi, que bueno, es una muy buena técnica cuando precisamente cuesta trabajo disecar la coronaria anómala y hacerla llegar hacia la arteria aorta, por atrás, pues
si cuesta mucho trabajo y todo, bueno, sí hay que hacer el Takeuchi. Ahora, un poco contestando lo de ahora qué es el papel del cateterismo, bueno, más bien el papel del seguimiento cardiológico. Algún caso, pues, que a mí me tocó operar, no le hicimos Takeuchi, le pusimos, le implantamos la coronaria, la estuvo, se estuvo vigilando y la niña fue creciendo y hizo estenosis pulmonar, pero nunca fue tan significativa y cuando llegó a cierta edad, la estenosis pulmonar fue disminuyendo supravalvular, pues, supravalvular pulmonar. Yo creo que estaba relacionada con la de donde quitamos la coronaria, el haber cerrado ahí el orificio, pues fue lo que la produjo. Ahora, sí, entonces, esto nos trae a colación que el seguimiento que él tiene que hacer el cardiólogo, ya en la vigilancia que haga pues, a lo largo de los años, anual, etcétera, las complicaciones del Takeuchi van relacionadas con que se pudiera obstruir o tapar el túnel, pues, el túnel de pericardio. Sin embargo, como es presión alta, es difícil que se tape, más bien que se estenose, ¿no? Por la misma retracción del pericardio. Y sí, la otra es, como se está abriendo la aorta, se está abriendo la pulmonar, se está poniendo el túnel, que se desarrolle estenosis supravalvular, tanto aórtica como pulmonar. Parece ser que en Takeuchi es más frecuente esta estenosis supravalvular pulmonar y pues en un momento dado, no sé aquí qué tanto se atreverían por cateterismo a hacer una dilatación del tronco de la arteria pulmonar cuando tienes ahí metido un túnel de un Takeuchi, ¿no? O sea, cuando dentro de la arteria pulmonar va el túnel. Sin embargo, bueno, pues esto se comporta como un vaso más, ¿no? Pero bueno, en resumen, sí, vigilar a futuro y hacer el seguimiento para detectar que no vaya a haber, obviamente, cualquier disfunción valvular, pero que no vaya a haber estenosis supravalvular aórtico pulmonar y que no se vaya a obstruir el túnel, ¿no? Y bueno, y por lo demás, pues, si esta niña que llegó a esta edad y casi asintomática o prácticamente asintomática, pues tiene todas las de que le vaya bien. Y eso, y ya por último, una duda, pero bueno, eso tendría yo que revisarlo, si en el niño que se diagnostique muy tempranamente, si le conviene o no tener el conducto arterioso abierto, que en un momento dado nos pudiera servir para mejorar la perfusión coronaria. Pero bueno, esto pensando un poco en el neonato que tuviera alguna alteración ahí por la perfusión y que, y que se hiciera el diagnóstico muy tempranamente, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es poco probable que se pueda, que pudiera haber un caso así, ¿no? Pero bueno, en un remoto caso de que sí pudiera usarse prostaglandinas en lo que se opera el paciente, podría ser una opción de manejo. Y pues felicidades, Miguelón, felicidades a todo el grupo y un abrazote. Ya saben que, que son un grupo muy allegado a nosotros. Muchas gracias, doctor. Yo junto con el doctor Jaime les vamos a pasar esas felicitaciones. Muchas gracias. No sé si tengamos más preguntas, comentarios para el doctor. Miguel, pues algo con lo que quisieras cerrar esta charla. Pues bueno, gracias por la invitación. Creo que pese a la rareza de este tipo de alteraciones, digo, ya vimos que a los chinos les llueven y yo creo que también una búsqueda intencionada en un momento dado ante la sospecha de una insuficiencia mitral no está lejos descartarla, ¿verdad? Porque digo, a lo mejor de primera intención no la pensamos, a menos que hagamos una búsqueda intencionada. Entonces, yo creo que ante la sintomatología de una insuficiencia mitral en un paciente pediátrico, pues yo creo que no está de más hacer una buena vigilancia y un eco con un enfoque hacia las coronarias, que yo creo que es fundamental para hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Buenísimo. Sí, la verdad es que
como dices, para hacer diagnóstico hay que sospecharlo y asociarlo, ¿no? De repente ahí con sintomatología, edad, etcétera. Sí, claro. Miguel, muchas gracias, gracias por compartirnos su caso. La verdad es que eso siempre deja mucha enseñanza porque podemos ver muchos artículos, pero cuando ya lo llevas a la práctica y lo ves, la verdad es que queda muy claro. Felicidades nuevamente. Esperemos pues tenerlos más seguido por aquí a todos. Doctor Jaime López, gusto escucharlo también. La, la próxima semana le toca al doctor Iñaki Navarro, nos va a presentar algún tema de hemodinámica, entonces ya les estaré compartiendo por ahí los artículos de la liga y nos vemos la siguiente. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias, Miguel. Gracias, buenas noches. Gracias a nombre de todo el equipo. Igualmente, buenas noches.